se entiende como un estado o proceso interno que activa, dirige y mantiene nuestra conducta hacia un objetivo. Como lo conversábamos anteriormente, la motivación se va a ver reflejada finalmente en nuestra conducta, ¿ok? Y vamos a poder inferir un mayor nivel de motivación según el mantenimiento, según la direccionalidad y según otros elementos que los veremos más adelante, que tienen nuestra conducta dirigida a meta. Podemos decir también, como definición, que es un constructo que describe las fuerzas internas y o externas que producen la iniciación, la dirección, la intensidad y persistencia de la conducta humana. ¿Qué es la motivación? Se define como la dirección, la intensidad y la duración del esfuerzo. Esta es una definición muy tradicional respecto al concepto. Trata de ciertos procesos internos, externos y mixtos que orientan nuestra conducta dotándola de una intensidad y duración. Por lo tanto, nosotros jamás vamos a ver la motivación caminando. Nosotros lo que vamos a poder observar son conductas motivadas. Y estas conductas humanas, que van cargadas de estos elementos que señalábamos recién, nos van a permitir inferir el grado o nivel o tipo de motivación que un niño tiene por su práctica deportiva. Ahora, eso es importante porque a partir del tipo, del grado o de la intensidad de la motivación, yo también puedo inferir o deducir otro elemento, como por ejemplo, cómo se desarrolla el tipo de práctica deportiva dentro de ese equipo en particular. Y de esa forma, sin tener mucha información, podría yo inferir el tipo de comportamiento que el profesor o el entrenador presenta. Por ejemplo, el aspecto comunicacional. Intensidad del esfuerzo hace referencia a la cantidad de sacrificio, de empeño que un deportista emplea en una situación determinada. Por ejemplo, aquel niño que tiene mayores dificultades o menores habilidades, mejor dicho, motrices, uno puede ver que se esfuerza, persevera, ¿no es cierto? Podemos decir entonces que ahí hay una alta intensidad de esfuerzo. Por lo tanto, podemos decir también que hay una elevada motivación. La dirección del esfuerzo hace referencia a lo que el individuo busca, a lo que el individuo se aproxima o hacia lo cual se siente atraído. Por lo tanto, yo puedo decir que él está motivado por esta situación, pero menos motivado por otra. Por ejemplo, aquel chico que opta y prefiere el fútbol versus otro deporte. Y finalmente encontramos el tercer elemento, que sería la duración del esfuerzo, que hace referencia al tiempo que dedica una persona o un deportista a su actividad deportiva, especialmente cuando las cosas son desfavorables. Por lo tanto, vamos a juntar tres elementos: la intensidad, la dirección y la duración del esfuerzo, para poder hacer referencia entonces al grado de motivación que una persona presenta internamente. Para poder entender de mejor forma la motivación, es importante poder entender las perspectivas de la motivación. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde nace? Y tenemos tres formas: una orientación centrada en el rasgo, una orientación centrada en la situación particular y finalmente una orientación que plantea una interacción entre las dos orientaciones anteriores. La perspectiva centrada en el rasgo sostiene que la conducta es ante todo una función de características individuales. Dice entonces que la personalidad, las necesidades y los objetivos del deportista o de la persona son los determinantes principales de su conducta motivada. En palabras más sencillas, él es una persona motivada internamente. Es una persona que muchas veces no requiere de factores externos, que frente a cualquier situación o situaciones particulares va a presentar un alto grado de motivación por esto. Y esto es el resultado entonces del aprendizaje que le tocó vivir, el aprendizaje social que le tocó vivir desde sus primeros días de vida. Por otra parte, la perspectiva centrada en la situación sostiene que el nivel de motivación va a estar siempre determinado por el contexto, ¿ok? El nivel de los compañeros,
el nivel de afectividad que existe, el placer por la práctica, lo entretenido que el profesor puede transformar una clase, y esto puede llevar, como dice el ejemplo que está ahí, que una persona puede estar motivada por un programa X de ejercicio, pero no estarlo frente a otra situación de deporte particularmente igual o con una orientación distinta. Finalmente encontramos la perspectiva interaccional. Los interaccionistas afirman que la motivación no deriva únicamente de factores individuales, como son la personalidad, las necesidades, los intereses u otros, ni factores situacionales, como por ejemplo la historia de triunfo o el estilo comunicacional que el entrenador presenta, sino que más bien la mejor forma de comprender la motivación es examinando el modo en que interactúan los factores internos como los factores externos. Tipos de motivación. Habitualmente, cuando hacemos referencia a la motivación, cada uno de nosotros opta por una nomenclatura particular y determinada que hace más comprensible el fenómeno. En este momento nosotros vamos a hablar de aquellos tipos de motivación más clásicas y más generales que uno puede encontrar en la literatura y que habitualmente son las que se utilizan en el sentido común cuando nosotros nos juntamos a conversar de deporte y hacemos alusión al concepto de la motivación. En primer lugar, motivación básica versus motivación cotidiana. La motivación básica es la base estable de la motivación, la que determina el compromiso del deportista con el deporte. Depende fundamentalmente de los resultados y del rendimiento. En palabras más simples, la motivación básica es esa fuerza, es esa energía, es esa motivación que hace que el deportista ame su deporte, que hace que el deportista tenga un sueño, que quiera alcanzar, que quiera lograr. Cuando hablamos entonces que alguien tiene motivación básica, vamos a decir que alguien está motivado por su deporte y está motivado sobre todo por un objetivo muchas veces a mediano o largo plazo. Esto a veces es contradictorio con lo que llamamos motivación cotidiana, porque podemos encontrar que un deportista presenta una elevada motivación básica, pero una disminuida motivación cotidiana. Y la motivación cotidiana hace referencia al interés del deportista por la actividad en sí misma, por el día a día, con independencia de los logros deportivos, y mayoritariamente relacionada con el rendimiento personal cotidiano y el constructo divertimiento deportivo, propio de la realización de la actividad. En este sentido, cuando hablamos de motivación cotidiana, estamos hablando de la motivación del día a día. Estamos hablando de esa motivación que me hace llegar 10 minutos temprano, que me hace levantarme a las 7 de la mañana el día sábado para poder jugar fútbol. Muchas veces esta motivación se ve alterada.